Bueno, hola a todos, bienvenidos. Estamos por comenzar con el vivo junto al doctor Nicolás Laferrer del Centro de Bioética. Este es el primero de una serie de vivos que vamos a hacer para compartir con toda la comunidad como parte del festejo de los 10 años de Frente Joven. Así que esperamos que disfruten. Tanto como nosotros disfrutamos siempre de la compañía, de la ayuda y la colaboración en nuestra causa de trabajar junto al Centro de Bioética. Bueno. Vamos ahora a invitar a Nicolás a sumarse. Así vamos conversando, vamos introduciendo entre los dos este espacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo va, Nicolás? ¿Cómo va, Nicolás? Bien. Bueno, hola a todos los que se están uniendo. Bueno, hola a todos los que se están uniendo. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Cualquier Se ve cosa perfecto. Cualquier nos cosa escriben en los comentarios, nos escriben en los comentarios, nos avisan. Si escuchan bien, pueden Si hacer escuchan una bien, manito. pueden hacer una manito. No. Bien, se escucha Bien, doble. se escucha doble. Sí. Sí. Puede ser, Nico, vos Puede tenés ser, a Nico, mano vos tenés a mano auriculares. algunos auriculares. Por ahí va a ser mejor porque me están Por ahí va a ser escuchando a mí mejor porque me están escuchando a mí. en tu dispositivo. Bueno, perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, bienvenidos nuevamente a los que se van uniendo. Vamos a esperar un ratito, así llegamos todos los que tenemos que estar. Les cuento que este es el primer vivo de una serie de encuentros que vamos a tener con diversos amigos de la casa, de Frente Joven, en el marco de estos 10 años. Hola, ¿qué tal? En el marco de los 10 años que cumple nuestro movimiento, queremos compartirlos con todos y también compartirles parte de las personas que han acompañado desde el minuto 1 la gesta de esto que es Frente Joven. Nicolás es un viejo amigo del movimiento, como les decía, ha estado desde el primer momento, él y también el Centro de Bioética, del cual es director, y han sido siempre de mucha ayuda, mucha guía para nosotros, para ir trabajando todos estos temas de la defensa de los derechos humanos fundamentales, que es lo que nos convoca. Así que muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos una vez más, por renovar tu compromiso con nosotros y con la causa. Nicolás, les cuento, es abogado por la UBA, estudió, también es doctor en Derecho por la UCA, y contanos a qué te dedicas en el Centro de Bioética, compartinos un poco qué hacen en el centro, así todos están enterados. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con Frente Joven en sus iniciativas y en su capacidad de recrear las maneras de estar en las redes, en los medios. Yo soy profesor, me dedico a la vida universitaria, soy profesor de Derecho en la UCA y en la UBA, y desde hace también 10 años, un poquitito antes, en 2009, empezamos el Centro de Bioética Persona y Familia como una iniciativa para incidir en los temas de debate, pero sobre todo en la generación de contenidos. O sea, la idea es generar pensamiento, reflexión, acompañar estos debates sobre la vida, la familia que han marcado los últimos años de nuestro país. Y bueno, para eso tenemos una página web
que tenemos redes sociales también. Aquí estoy desde nuestro canal de Instagram, tenemos Twitter, Facebook y todo lo que es, digamos, lo comunicacional, un boletín y sobre todo un equipo de gente voluntaria que pone la cabeza, sobre todo, es un voluntariado más intelectual. Sí, es súper interesante esto que decís de la página, porque la verdad es que vale la pena mencionarla para los que pueden entrar en centrodebioética.org. Tiene recursos buenísimos, nosotros la verdad es que los usamos mucho, está súper actualizado, está muy bueno para tenerlo presente como fuente para analizar cuestiones de los derechos humanos, digamos, que se van dando en el debate en el día a día en nuestro país. Y sé que están en varias partes del país, digamos, si bien el centro es en Buenos Aires, ¿no? Sí, hay gente de del equipo en Mendoza, en Córdoba, en Salta, en Rosario, en Santa Fe, Paraná, y bueno, me olvido de alguno por ahí. Los mendocinos siempre son fuertes, también los paranaenses, y bueno, siempre es una tarea bien más intelectual, y por lo tanto quizás más reflexiva, no tan en la frontera del debate, pero sí en la actualidad de los temas que son del momento, ¿no? Genial, sí, que es importantísimo. Así que bueno, bienvenidas nuevamente a los que se fueron sumando después. Les contaba, para los primeros va a ser un poco reiterativo, pero les voy dando la bienvenida y los voy introduciendo a todos. Que estamos haciendo, esta es la primera de una serie de entrevistas a profesionales amigos de Frente Joven en el marco de los 10 años del movimiento. Es parte de nuestra manera de festejar y también ante esta situación particular en la que nos encontramos. Así que no me presenté yo, mi nombre es María Sola Rebot, soy miembro de Frente Joven Rosario. El movimiento nuestro se funda hace 10 años en Buenos Aires, pero rápidamente se fue esparciendo por diversas partes del país y también de Latinoamérica. La sede de Rosario es una de las sedes más nuevitas, junto a Córdoba y Jujuy, que son las 3 últimas sedes que se fundaron. Así que, bueno, de hecho, Nicolás se podría decir, está unido en la historia de Frente Joven, incluso antes de que entremos nosotros como sede de Rosario. Y por eso lo invitamos al doctor para conversar un poco hoy sobre esto que son los protocolos de aborto en Argentina, ¿sí? Bien, si te parece, vamos introduciendo el tema, arrancamos. Dale. Bueno, Nicolás, ¿por qué empezamos a hablar de esto, digamos? Se nos ocurrió este tema que es súper actual. De hecho, esta misma semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se están definiendo algo muy importante al respecto. Bueno, después vamos a hablar un poco de qué. Pero para todos, siendo de capital o no, es muy familiar este tema de los protocolos de aborto. Por ejemplo, acá en mi caso en Santa Fe es familiar hace muchos años también. Y en particular, en el año pasado, a pocos días de asumir el nuevo ministro de Salud, el nuevo gabinete, se dicta un protocolo nacional en el título es de atención integral de personas con derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo. Hay muchas cuestiones ahí ya en ese título, muchas palabras que nos llaman la atención, qué es un protocolo, si hay personas con derecho a un acceso, si hay una interrupción legal del embarazo, qué sucede con todo esto. Y bueno, queríamos que Nicolás nos ilustres un poquito en este tema. ¿Qué es un protocolo? ¿Qué son estos protocolos de aborto? Bien, comencemos diciendo que un protocolo es un documento que explica pasos. En estos tiempos de pandemia nos hemos habituado a escuchar hablar de protocolos, el protocolo que hay que seguir desde para entrar a un supermercado hasta los que se usan en las terapias intensivas. El protocolo marca un código de acción, digamos, pero siempre el protocolo presupone un ordenamiento jurídico. El protocolo tiene un margen digamos, los protocolos son criterios de actuación, especialmente en el campo médico pasa mucho. Por ejemplo, un protocolo sobre cómo proceder ahora en la pandemia ante los casos de COVID y las situaciones de terapia intensiva, lo que fuere. Pero un protocolo jamás puede
ingresar a legislar temas. O sea, el protocolo presupone un ordenamiento jurídico y regula lo que sería un criterio estrictamente profesional de actuación. ¿Qué pasa? Esto es perfectamente razonable. La medicina está llena de protocolos, ¿no? Y en el último tiempo además se ha ido estandarizando. El protocolo marca, para nosotros los abogados decimos, como un estándar de actuación. Si yo soy un médico, me van a evaluar conforme a los protocolos. Si yo no hice tal cosa, mi actuar puede ser negligente o no negligente si fui de acuerdo a lo que el protocolo dice, ¿se entiende? Es decir, es como un criterio de actuación, una vara para medir al médico, pensando en un protocolo médico. Ahora bien, claro, lo que no puede hacer un protocolo es pretender legislar, pretender modificar la legislación, porque el protocolo tiene un campo de acción acotado y especialmente los protocolos en general emanan de las sociedades científicas, o sea, son los mismos profesionales los que dentro de el sistema establecen cuáles son los criterios científicos de actuación en un momento. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando nuestro país siempre tuvo una tradición jurídica muy fuerte de defensa de la vida desde la concepción, nuestro Código Civil lo tiene desde 1871, el nuevo Código Civil en 2015 ratificó que la vida empieza a la concepción, la Convención de los Derechos del Niño lo dice, Argentina se obligó a cumplir esa convención defendiendo la vida de la concepción, entonces siempre encontró un espacio muy fuerte la defensa de la vida de la concepción. Ante esta, por así decirlo, blindaje jurídico que tiene la vida desde la concepción en la Argentina, los que están promoviendo el aborto trataron de generar estas normas técnicas como tratando de ampliar la posibilidad de acceder al aborto por vías administrativas, tratando de, por así decirlo, de ampliar lo que en realidad no es ninguna situación jurídica legal ni nada, simplemente estamos tratando de generar acceso al aborto. ¿Y dónde se planteó el problema? Se planteó el problema a partir de la interpretación de dos causales del Código Penal que dicen que el aborto no es punible si hay un riesgo de vida hay un riesgo para la vida o la salud de la madre y este riesgo no puede ser evitado por otro medio o en situaciones de violación de una mujer idiota o demente. A partir de estos dos casos, que son supuestos de no punibilidad, es decir, supuestos donde el derecho penal dice, bueno, ante estas dos situaciones no se le aplica una pena, pero el acto sigue siendo una situación ilícita, contraria a la ley, esto es lo que se intenta aprovechar para generar los protocolos ante estos casos de aborto no punibles. Y esto es lo que hemos asistido en nuestro país, sobre todo a partir del año 2012, con el fallo FAL, un fallo de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué son los protocolos? Son criterios de actuación y cuando se da esta situación de tratar de que no se puede lograr el aborto por vía de debate parlamentario, porque efectivamente Argentina tiene una tradición jurídica muy fuerte de defensa de la vida, se trata de ir por vías de normas técnicas para ampliar en los hechos por estas normas administrativas los casos de aborto y de esa manera impulsar el aborto logrando lo que no se logra en el Parlamento, que es efectivamente el Parlamento sigue defendiendo la vida. Claro, respecto a esto que decías de la no punibilidad, me nombraste, digamos, la no punibilidad, el fallo FAL, que uno, digamos, el que no es de la rama del derecho, el que no está metido en el tema, por ahí seguro está familiarizado igual con el término o con el fallo porque uno lo lee, digamos, en los diarios, en las noticias, cuando se habla de estos protocolos, es como que la referencia es, bueno, el fallo FAL, gracias al cual es legal. Hay una diferencia ahí, entonces, el fallo no hizo que sea legal esto. ¿Qué es lo que hizo ese fallo que habilitó de pronto que haya protocolos? O no sé. Bien, está exactamente. El punto de partida es que nosotros en el Código Penal tenemos considerado el aborto como una conducta que es reprochable, como un ilícito. ¿Y esto por qué? Porque se defiende la vida desde la concepción. Cuando el Código Penal dispone que hay casos de no punibilidad, es el artículo 86,
tiene dos supuestos. El primero lo explicaba recién, es un caso de riesgo, de peligro para la vida o la salud, que no puede ser evitado por otros medios. Esto es lo que se conoce habitualmente como la causal salud. Esto no estuvo en juego en el fallo FAL. Este es un caso muy dramático, muy límite, que sería un caso donde el médico se encuentra con una mujer muriéndose embarazada y tiene que hacer alguna acción, por ejemplo, para curar una hemorragia que produce como efecto secundario no deseado la muerte del bebé. En ese sentido, habría tratar de salvar la vida de la madre y se produce como una consecuencia el aborto indirecto. Y entonces no se pena a ese médico porque trató de salvar la vida de la madre y no había otro medio. No puede ser evitado por otro medio. Es un caso extremo. Recurso. Claro, y que los médicos mismos te cuentan que casi nunca ocurre, porque hoy los medios técnicos te permiten salvar la vida de muchas maneras. Ahora bien, el segundo inciso daba lugar a una interpretación, y la Corte en un fallo del año 2012 dijo, bueno, cuando habla de que la violación de una mujer idioto demente no es punible, debe interpretarse como toda violación, no solo de mujer idiota demente, y amplió la interpretación. Pero no... ¿Y la Corte puede hacer eso? La Corte tiene potestades para el caso concreto, no puede legislar. Entonces, en ese fallo, la Corte, en un exceso, en un activismo, dice, bueno, y además les exhortamos a que se sancionen protocolos para estos supuestos de no punibilidad. Y entonces, claro, al amparo, digamos, de esta exhortación de la Corte, se produce la expansión de los protocolos. Los protocolos ya venían desde el año 2007-2008 en nuestro país, pero realmente el momento de quiebre es el fallo FAL. Ahora bien, la Corte no puede legislar, o sea, no puede establecer que hay que dictar normas, porque justamente la corresponde al Congreso dictar las normas. Si está en juego la vida, si está en juego el Código Penal. El Código Penal no puede ser reglamentado por un protocolo y encima ampliado. Entonces, claro, ¿qué pasa? A partir de esto se generan los protocolos tratan de ampliarse y van, por así decirlo, progresivamente tergiversando aún el contenido del mismo Código Penal y llevándolo a cada vez más amplias situaciones y aún a lo más grave de todo, que es la intención de convertir esto en un derecho al aborto. Como vos decías bien, el título del protocolo dice protocolo para el acceso a las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Ya ahí hay dos problemas en el formulario. No hay un derecho a la interrupción, ni es legal la interrupción legal del embarazo. Es un supuesto de no punibilidad, es un supuesto donde el Código Penal renuncia a tratarlo. Tiene sus problemas también ese artículo 86, pero no voy a entrar aquí a esa discusión, nos vamos a quedar en la parte, digamos, vamos a presuponer que existe el Código Penal, tiene sus problemas también por violentar el derecho a la vida. Pero la verdad es que entonces, ¿qué pasa? Estamos ante una situación donde un caso de no punibilidad se va transformando por vía de estos protocolos en una suerte de derecho, en algo que se dice que es legal, y esto realmente ha penetrado, sobre todo también por la insistencia en los medios de comunicación y en la idea de que existe, esta idea instalada de que existe un derecho al aborto no punible, lo cual en realidad no es un derecho, es un supuesto que ocurre y que el derecho penal se abstiene de castigarlo, de aplicar una pena por circunstancias que ahora no vamos a discutir. Claro, es importante esto que decís porque tal cual uno, sin saber esto, ve en los medios, y no solo en los medios cuestiones producidas por parte de los diarios o la televisión, sino producida por parte del gobierno, digamos difundido a partir del gobierno, de color que sea, esto de tenés derecho a, como si fuese, como si existiera tal cosa. El derecho al aborto, digamos, que vos estás diciendo que en realidad no es tal, son casos de no punibilidad, ¿no? Sí, los protocolos sobre todo, lo que ha tenido más impacto, la tendencia del último tiempo, ha sido ampliar la causal salud. Esa causal que yo te explicaba hace un ratito de que dice, cuando hay un peligro para la vida o la salud que no puede ser evitado por otro medio,
esa idea de no puede ser evitado por otro medio te marca una finalidad de la norma. La ley, el Código Penal está queriendo salvar las dos vidas. Está queriendo decir, bueno, si se diera una circunstancia, tratemos de salvar las dos vidas. Ahora bien, ¿qué pasó? En el protocolo de la Nación, este que vos mencionaste, del año de diciembre de 2019, se elimina esa frase. No puede ser evitado por otro medio. Y el protocolo no la cita nunca. Entonces dice, bueno, los médicos cuando hay un peligro para la vida, y encima dicen el peligro lo mide la propia persona de acuerdo a su percepción, conclusión, puede ser un peligro físico, psíquico o social, una concepción muy amplia de salud, con lo cual se tergiversa el contenido del Código Penal. Y esto es bastante grave, porque se discutió en el 2018 este tema, hubo un debate y salió una posición. Pero lo que no se puede hacer es, por vía de una norma técnica, alterar el contenido de un Código Penal que expresamente dice que ese peligro no puede ser evitado. Ahora, claro, si el peligro que no puede ser evitado se quita esa frase y se deja un concepto de riesgo enormemente amplio y vago, claro, se convierte en una especie de aborto a demanda. Y esto lo estamos viendo, especialmente acá en la Ciudad de Buenos Aires, se publicaron hace poco, hace un mes más o menos, las estadísticas hizo un estudio Inés Broyen, que bueno, también de aquí de Frente Joven y también en Prodesi, hizo un estudio mirando cómo había ido la evolución de las cifras de aborto y mostraba claramente el crecimiento de la causal salud. ¿Por qué? Porque se ha tergiversado el contenido del Código Penal. A mí esto me parece un elemento, como jurista lo digo, ¿no? Independientemente de la posición que uno tenga, realmente no es la vía que un protocolo cite en forma deliberadamente incompleta un artículo del Código Penal. Sería como se exceda incluso un poder en sus funciones dentro de lo que claro. es el Estado republicano, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que no habría potestad para dictar un protocolo de aborto porque volvemos a lo mismo, siempre es un ilícito, pero aún dentro de esa incompatibilidad del protocolo de aborto, o sea, no hay protocolos para algo que sigue siendo un ilícito. Ahora bien, aún dentro de eso, el protocolo avanza modificando lo que es una competencia propia del Congreso, tal cual. Y esto que decíamos al principio, bueno, que ahora está en discusión la adhesión a este protocolo, por ejemplo, por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabemos que hay provincias que adherieron, provincias que no. ¿Cómo juega esto? Digo, el hecho de que haya un protocolo nacional hace que sea obligatoria su adhesión por parte de todas las provincias, pero ahí a mí me hace un poco ruido porque sin saber mucho, sí, digamos, te digo que entiendo que lo que es salud es potestad de los estados provinciales en nuestro país. ¿Cómo pasa esto ahí? No, indudablemente que el protocolo de la Nación trata en su terminología, en la manera de expresarse, de tener un carácter imperativo para todo el país. Pero esto efectivamente, como vos bien decís, choca con un principio del federalismo argentino. El federalismo está diseñado por la Constitución, que parte de una idea. Las provincias conservan el poder no delegado, y entre el poder no delegado se encuentra el manejar sus propios sistemas de salud. Lo vemos ahora en torno a la pandemia. Sabemos bien que cada provincia tiene sus propios sistemas de salud, tiene sus propias problemáticas y a veces toma sus propias decisiones, y esto es lógico. Por supuesto, cuando se trata de salud, la Nación trata de generar condiciones mínimas, pero nunca puede imponerle cómo debe regularse un aspecto de ese sistema de salud. De hecho, por ejemplo, muchas provincias tienen su propia ley de regulación de la medicina, por ejemplo, de cómo se ejerce la medicina. Esa es una materia que está íntimamente ligada a un protocolo. Entonces sería ilógico que una provincia tenga su ley de medicina y que la Nación pretende imponerlo. Lógicamente, esto depende después de los hechos, y ciertamente la mayoría de las provincias han estado discutiendo si adherir o no, y ahora el último caso es el de la Ciudad de Buenos Aires. Hay provincias que han adherido, otras que han sacado su propio protocolo, otras que lo tenían de antes y otras que no han adherido, ¿no? Y que han mantenido un principio de independencia. Claro, y en general tenés presente cómo estamos
en números, digamos, cuántas provincias ya han adherido? Ahora, Ahí- mira, es una realidad muy dispar y tenemos, yo diría que estamos en un porcentaje mitad y mitad, diría. Pero ahora no tengo exacto todos los estados provinciales que están sujetos al protocolo nacional, pero sí te diría que hay una fuerte presión en esta materia para imponer el protocolo nacional y sobre todo, bueno, porque tiene esta especie de expansión de la causal salud que tiende a convertir el aborto casi en un aborto libre a demanda, ¿no? Por la manera en que está redactado, ¿no? Bueno, esto último que decías, justamente hubo una pregunta que enviaron acá a Frente Joven, que tenía que ver con eso, bueno, hoy preguntaban por qué causas está habilitado el aborto no punible, y bueno, vos nos decías muy bien que en definitiva esto lo abre a libre demanda. Claro, a través de de esto del causal salud tan amplio. Claro, a ver, yo creo que el aborto no está habilitado por nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que los supuestos del Código Penal son supuestos excepcionales que se aplican solo a circunstancias de riesgo de vida, el inciso primero, y el inciso segundo, a mi entender, adolece de una inconstitucionalidad. O sea, hay una objeción de fondo. Ahora, en los hechos, en lo que ocurre, cuando la gente concurre y se da esto, generalmente invocan esta causal salud. Hay que decir una cosa más del protocolo del 2019, este protocolo que estamos comentando, ¿no? La primera es que en los hechos, por la manera en cómo está diseñado, termina siendo casi una obligación del médico ofrecerle a toda embarazada el aborto. Esto es increíble, porque limita muchísimo y además limita la libertad de la actuación del médico, porque dice que el médico no puede dar ninguna información distinta o que pueda entenderse como cercenatoria de este derecho. Y además tiene que presuponer una vulnerabilidad en la mujer que le hace ofrecer de manera sistemática el aborto. Entonces, si yo llego a tener una duda de que la persona que está viniendo puede estar en alguna situación de afectación de su salud psíquica, física o social, quien no lo tiene, debe ofrecer el aborto. Entonces, claro, en los hechos, el médico, para que no le hagan juicio, debería prácticamente ofrecérselo a todo el mundo. Entonces, claro, esto lleva a una multiplicación y una presión hacia el aborto, o sea, está realmente promoviéndose el aborto. No es que simplemente estamos ante un supuesto donde una persona va y concurre voluntariamente. No, estamos hablando de personas que están embarazadas, que concurren y que si se aplica a rajatabla el aborto, a la primera consulta le vendrían a decir, mire, le recuerdo que usted puede tener alguna situación de afectación de su salud física, psíquica y social y le vamos a ofrecer, y tiene derecho al aborto en estas circunstancias, lo cual es un despropósito, no es así en el ordenamiento jurídico argentino y realmente además es una opción por la cultura del descarte, o sea, es una opción cultural que está imponiendo en este sentido el protocolo. Claro, es decir, que yo podría llegar a una consulta médica en la que el médico me dice que estoy embarazada y debería de continuación ofrecerme la posibilidad de abortar, porque si no el médico podría estar penado si no me ofreciera esa opción. Claro, sería el supuesto que él te pregunta. No, claro, él te debería preguntar, bueno, vos te encontrás en alguna de estas causales, mirá que si estás en tal y tal causal, te podés hacer un aborto, y es una manera de presionar. Nosotros sabemos el prestigio que tiene un médico, la presencia que significa un médico frente a la asimetría de poder, vamos a usar un término así, que existe entre el médico y el paciente. Entonces el médico de alguna manera ejerce una cierta presión que no está en su finalidad como profesión, sino, digo, en la lógica del protocolo, porque los médicos justamente, de acuerdo a su profesión, tienen por principio salvar la vida, hacen un juramento hipocrático en ese sentido. El protocolo traiciona esos ideales. Y entonces, claro, debería estarlo. ¿Y cuál es la sanción? En varios pasajes se señala que es susceptible de sanciones si no cumple con el protocolo y
esto realmente opera también como una amenaza. Y bueno, el caso más paradigmático lo tenemos en Rodríguez Lastra, digámoslo completo. O sea, la verdad es que también hay elementos simbólicos que han ido acompañando el hecho de que el doctor Rodríguez Lastra haya sido condenado. También va en esa misma línea. Quizás es una causa penal individual, sí, pero está enviando un mensaje. Y esto me parece a mí que también todo va configurando un ordenamiento que preocupa, sobre todo también por la libertad de los médicos, que se completa con la limitación de la objeción de conciencia. Ups. Ah, se nos cortó la conexión, me parece, con Nicolás. Un segundo. O la mía. Informarle sobre el derecho al aborto. Entonces, claro, es una objeción de conciencia bastante limitada. Bien, perdón, se desconectó un poquito, unos segundos, creo que se cortó un poco lo que venías comentando. Pero nos hablabas de las limitaciones que tiene la objeción de conciencia, entonces, porque también esto entiendo que genera listas negras. Nos venías contando un poco de eso. Sí, perdón, no sé qué pasó, pero en todo caso la objeción de conciencia tiene varias limitaciones. La primera es que le obligan al profesional a que de todos modos siempre diga que existe derecho al aborto, o sea, como que tiene que asumir un rol de promover este tema del aborto. Después, no puede excepcionarse si no hubiera otro profesional al que derivarlo. Y además no pueden excepcionarse de conciencia, no pueden ser objetor de conciencia las instituciones, lo cual también afecta la libertad de asociación, la libertad de trabajo, la libertad de desarrollar una industria y un servicio conforme a un ideario, ¿no? Todos estos elementos están allí presentes en el protocolo y nosotros los fuimos marcando como elementos realmente preocupantes. Vale señalar que Prodesi presentó una acción administrativa, un reclamo administrativo ante el Ministerio por algunos de estos elementos. Nosotros del Centro de Bioética publicamos un análisis, por supuesto Frente Joven y otras instituciones de Unidad Provida también han difundido muchísimas actividades en este sentido, y bueno, existe también muchos médicos. Hoy me escribía el doctor Luis Durán, me ofrezco como médico también a ilustrar sobre esto, que también dan cuenta de que esto traiciona esos ideales médicos, ¿no? Y ahí alguien nos hacía una pregunta, justamente esto, de qué herramientas tienen los médicos hoy frente ante esta situación, para no sentirse obligados a... ¿qué herramientas tienen para defenderse, además de la objeción? Sí, primero que nada la objeción de ciencia, algunos la trabajan como una objeción de ciencia, que sería la defensa de sus principios profesionales. La objeción de conciencia puede tener varios fundamentos, siempre es un derecho, aun cuando la ley lo limite, siempre existe como derecho la objeción de conciencia. Y bueno, y sobre todo yo creo que la vulnerabilidad jurídica del protocolo tiene como, también es tenida en cuenta por el médico. Depende mucho de las jurisdicciones. Allí en Santa Fe ha habido muchos médicos que han tenido que plantear más abiertamente objeciones de conciencia. No, otra vez me parece. Ahí estamos. Ahí volvimos. Sí. Ahí volví. Sí, me di cuenta que me habías cortado. Ahí decías que acá en Santa Fe. A ver ahora. Ahí te Ese fui yo, me parece. Bueno, no, decía que en Santa Fe está la doctora Marta Didier, que es realmente una persona muy que tiene un conocimiento, ha estudiado muchísimo el tema de objeción de conciencia. El grupo de abogados allí, Elizabeth Vidal, también es parte de nuestro equipo y está con los abogados de por allí, de Santa Fe. Así que bueno, por ejemplo, Santa Fe tiene una práctica muy importante en defender médicos y han tratado, bueno, por distintas maneras. La Universidad allí, Católica de Santa Fe, publicó un protocolo y son todos mecanismos de protección también de los médicos. Genial. Bien.
me, me quedé pensando en esto que decías antes, cuando hablabas pero el médico preguntándole a la mujer si esto le supone algún riesgo para la salud, vida psicosocial. Y digo, no se contempla tampoco, ¿no?, el riesgo que presupone el aborto. ¿Está obligado el médico a informarle los riesgos que presuponen para la vida de la mujer en la práctica del aborto en sí, o no es necesario que se los manifieste? Sí, nosotros en ese sentido, en el análisis que hacíamos del protocolo, señalábamos que también, aún desde el punto de vista legal, hay una ley de derechos del paciente que señala que el paciente siempre tiene derecho a recibir información completa, y el protocolo no da información completa al momento del consentimiento informado. El protocolo dice que el médico no puede dar información que sea, digamos, distinta a la que refiere estrictamente al aborto. Y bueno, no, nosotros decimos no, a la luz de la ley de derecho del paciente, que tiene un rango superior a el protocolo, todo médico debería informar los riesgos inherentes al procedimiento y también las vías alternativas, ¿no? O sea, la alternativa, porque recordemos que la causal salud en el Código Penal dice que no puede ser evitado por otros medios. Entonces el médico debería también explicitar por qué no se da ese que no puede ser evitado por otros medios. Y esto es un aspecto decisivo, ¿no? Y esto nos lleva también a lo que el protocolo significa como fracaso, porque esto es muy importante que también lo digamos, porque hasta ahora hemos hablado de todos los problemas, y es cierto, pero el protocolo en el fondo oculta la realidad profunda de la maternidad vulnerable, y lo que hace es proponer el aborto como solución, y no va a las causas que pueden llevar a alguien a que piense en el aborto, o a que tenga un embarazo de riesgo, o a que tenga una situación de problemas sociales, porque el problema social se soluciona con medidas sociales, no se soluciona con aborto. La violencia intrafamiliar no se soluciona con aborto, se soluciona con medidas efectivas de exclusión de los violentos, de solución de las condiciones culturales de violencia. Entonces digo, el camino es la alternativa de trabajar por la maternidad vulnerable, y el protocolo entonces se convierte en una especie de solución fácil o de fracaso. O sea, en el fondo es ir por el fracaso, ¿no? Claro, y no solo en las clases, digamos, no solo en la vulnerabilidad social, ¿no? Sino que también sucede, digo, en todos los estratos sociales, si queremos llamarlo de alguna manera. La presión por abortar, la presión por no transitar un embarazo que podría alejar a la mujer de su ambiente laboral, de su estudio, también está. Y en el caso de violación, sí. que es... Sí, perdón. No, te escucho. Te iba a preguntar sobre el causal violación, si se hace referencia a alguna necesidad u obligación directa de generar una denuncia a raíz de, esta chica que llega diciendo que está embarazada, es por que me violaron. ¿Qué se ofrece? ¿El aborto y la denuncia penal? ¿Solo el aborto? Bueno, digamos varias cosas. En primer lugar, el aborto siempre es un fracaso, el aborto no es solución en el caso de la violación, ciertamente es un supuesto muy doloroso. Lo que nosotros le señalamos ahí al protocolo, sobre todo, es que, en primer lugar, obliga prácticamente, mejor dicho, se presupone una idea de declaración jurada, que basta una declaración jurada, con lo cual, de alguna manera, no arbitra los medios para la persecución penal de la violación, que es el problema de base, o sea, la situación de violencia. En el caso de las niñas, la situación desde el fallo FAL, que solo pedía la declaración jurada, ha cambiado, porque hace un tiempito, hace poco, se reformó el Código Penal, de tal manera que se incorporó el deber de que si se trata de delitos contra la integridad sexual de personas menores de edad, siempre existe la obligación de hacer la denuncia. Entonces dejó de estar dependiente de la instancia privada. Entonces, del juego de ese artículo nuevo del Código Penal reformado, que es el 72, sobre el deber de denunciar, porque, claro, todos
cuando hay una violación de una persona menor de edad, es realmente un drama y el legislador ha preferido que no quede solo a la potestad de la víctima, porque en los delitos contra la intensidad sexual, porque tocan a la intimidad de la persona, se deja a la víctima que decida si quiere o no continuar con el proceso. Pero cuando es menor ya no, siempre hay que iniciar el proceso. Y esto también cambia la manera de actuar. Esto cambia lo que decía el fallo FAL y realmente también cambia la manera de intervenir, porque entonces cuando antes por FAL se pensaba con una declaración jurada basta, hoy no, hoy hace falta que deba instruirse y deba procederse a la instrucción de las causas penales correspondientes. Por supuesto, el protocolo promueve en estos casos el aborto. Contempla esto de la denuncia, el protocolo contempla esta situación, este cambio legislativo, pero promueve el aborto. Nosotros creemos que el aborto no es solución y que la solución es la opción por la vida y el acompañamiento de las dos vidas. Claro, por supuesto, digamos, no solo que no le alivia el trauma de la violación, sino que en muchos casos incluso está comprobado que lo empeora. Y bueno, esto incluso va a ser tema de un vivo más adelante, de qué sucede con la salud, no solo física, sino psíquica de la mujer que es víctima de un aborto. Y entonces, bueno, veíamos todo un panorama bastante... creo que nos queda bastante claro. Fuimos respondiendo a preguntas del público, preguntas que nos fueron haciendo, así que tratamos de ser interactivos. Nos han preguntado dónde pueden recurrir para contactarse con el Centro de Bioética. Les repito que la página es centrodebioética.org, es el Centro de Bioética Persona y Familia. Las redes, también, bueno, el Instagram es por donde está conectado Nico en este momento, lo ven ahí. Pero es Centro de Bioética, Twitter Centro Bioética, todo junto. En cualquiera de esos medios pueden contactarse y con todo gusto los van a atender. Me queda como una última duda y te pregunto, Nicolás, vos que sos miembro de una organización de la sociedad civil que trabaja, como nos decías, en el estudio, en el seguimiento desde quizás lo académico, pero que brinda mucha información para quienes buscamos también sumar a esto la acción, que es vital. Trabaja como persona del derecho y también como docente, que nos contabas que tenés contacto con jóvenes que transitan la vida universitaria, que es un momento en el que uno está formándose no solo en lo técnico, sino también en las ideas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ves vos que podamos hacer los jóvenes, la sociedad, estos jóvenes de la cultura de la vida ante esta situación de algo que dijimos ya que no es legal, que no es un derecho, que ni siquiera es algo bueno, que es un fracaso ofrecer esto a las mujeres, que sin embargo está siendo llevado adelante hoy en los hospitales de nuestro país mediante estos protocolos? ¿Qué nos dirías? ¿Qué podemos hacer? Bueno, indudablemente que los jóvenes han llevado la voz cantante en las redes sociales, Frente Joven y tantos otros grupos han tenido una revolución, una presencia realmente fantástica en redes sociales, ¿no? Me parece que eso es la frescura con la que ustedes se aproximan a estas realidades, es muy renovadora para quienes somos más grandes y somos más acartonados quizás, y ustedes tienen una frescura, una manera de interactuar, una manera de decir las cosas que son muy importantes, y hoy el testimonio joven de compromiso por la vida es muy importante y es decisivo en todos los ámbitos. A mí me gusta mucho también que los jóvenes hayan tenido contacto directo con las necesidades. O sea, una de las cosas que yo aprendí a lo largo de estos últimos 8 años, desde el 2012, cuando fue el fallo del aborto de FAL, es que hay que estar en contacto con la realidad. Por ejemplo, Frente Joven inició Defensores de Mamá. A mí me pareció una iniciativa fantástica, conocí
bueno, conozco mucho a los distintos grupos. ¿Y por qué? Porque eso te da contacto con la realidad. No pierdan nunca el contacto con la realidad. Nosotros no estamos discutiendo una ideología, una idea. La ideología justamente es una idea que pierde contacto con la realidad. Claro. Y lo que nosotros necesitamos es mantener eso, y por eso también estar muy cerca de los que sufren, de las situaciones de vulnerabilidad, de los hospitales. Es una tarea enorme para la mortalidad materna, para prevenir mortalidad materna, que los hospitales cumplan con las condiciones obstétricas esenciales. Hay que ir a los hospitales y reclamar que no se mueran las madres porque falten o una ambulancia, o porque falte sangre, o porque falte personal especializado, o porque el bebé se muera porque no hay una unidad de terapia intensiva y el embarazo no se detectó a tiempo como riesgoso. Todas esas cosas, estar en contacto, a mí me parece que es enormemente importante. Por supuesto, formarse y después cada uno de acuerdo a su vocación. Todos tenemos distintos perfiles, algunos son más intelectuales. Yo me acuerdo cuando empezó Frente Joven, que tuve una reunión con Leandro y con Gustavo en aquel momento, y decíamos, bueno, mire, si uno tiene perfil más intelectual, mándenlo para el Centro de Bioética. Uno más activista va a ir con ustedes, y así vamos a ir sumando gente. Y la verdad que yo me admiro de cómo se organizó Frente Joven, su despliegue, y también cómo se fue complementando los distintos servicios, porque también aparecieron grupos nuevos. Están estos chicos de Buena Data que hacen cosas fantásticas, están los Médicos por la Vida, están los que hacen toda la tarea Prodesi, que son abogados, litigantes, estamos nosotros del Centro de Bioética, están los distintos grupos del país, está Grupo Sólido en la parte, digamos, de educación sexual. Hay muchísimas iniciativas, no estoy siendo injusto, no menciono a todas, los mendocinos tienen un montón allá, vale también para ellos, y uno se da cuenta de que hay que tratar de que cada uno canalice hacia donde mejor da, el que tiene. Uy, te perdimos de nuevo, un segundito. Ahí está. Ahí volvimos. Le da, el que tiene talento más intelectual hacia lo intelectual, el que tiene más de militancia social hacia un grupo de militancia, el que tiene más redes hacia redes, el que es periodista, el médico, o sea, cada uno que se especialice y que preste un servicio, pero nunca perdamos el contacto con la realidad concreta de la gente que nos necesita. Genial, excelente. Bueno, tomamos nota de todo. Todo esto que nos contaste, creo que en serio dejas un panorama muy claro. Espero que a todos también les haya sido tan provechoso como a mí esta conversación. Y también esto que nos señalas, ¿no? De cada uno, el contacto con la realidad, la formación, que ahí vuelvo a insistir, que entren a las redes, entren a la página del Centro de Bioética, que hay informes súper interesantes. Ellos hacen un trabajo académico muy profesional, no sé, muy científico, sobre cuestiones de actualidad, sobre todo esto que tiene que ver con la persona humana, con los derechos humanos fundamentales, y el trabajar en unidad, cada uno con cada organización, cada uno con su identidad, respetando su identidad propia, pero en unidad. Sí, total. Bueno, Nico, agradecerte enormemente, nuevamente. Muchas gracias a todos los que somos 113 personas que han estado siguiendo esta conversación, que estuvieron escuchando, que seguro se quedan con ganas de más, seguro tienen algunas dudas adicionales o siguen pensando el tema, y también pueden escribir a Centro de Bioética, pueden escribir también a Frente Joven. Y bueno, contarles que, como les decía al principio, que esto es en el marco del festejo de los 10 años de nuestra institución. También podemos decir que viene recogiendo los 10 años del Centro de Bioética que se festejaron el año pasado, como nos decías. Y es el primero de varios encuentros que vamos a tener. Así que estén atentos, porque a lo largo de las semanas hay miércoles de datos, hay viernes de trivias, sí, en las redes de Frente Joven, así podemos seguir compartiendo juntos esto que somos. Y bueno, nada, los esperamos en la próxima. Muchas gracias, Nicolás. Y gracias, Sol, un gusto. Bueno, gracias, saludos. Un saludo a todos. Chao a todos. Adiós. Chao.
Chao, chao. Chao.